Nuevamente compartiendo con ustedes, Pastor Gerardo Díaz, desde Vida Nueva para el Mundo, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo sé que algunos nos están viendo en otros países, nuestros hermanos que siempre nos hemos congregado en las diferentes iglesias, sobre todo en la zona sur de la Ciudad de México. Es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En esta serie de Vence el Temor, y en estas semanas hemos sido testigos de tanta opresión debido a, pues es un ambiente espiritual complicado, estas fiestas de Día de Muertos, de Halloween, y bueno, incrementan terriblemente, por supuesto, la oposición, es algo que ya conocemos, y nosotros tenemos que armarnos con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Así es que caminemos, recordemos las promesas de Dios. Y hoy vamos a estudiar un texto que yo le he llamado el arma espiritual de bolsillo, el arma que, como un policía, ¿verdad?, que trae su arma siempre ahí a la mano, ante cualquier eventualidad, la agarra, ¿verdad?, y está ahí listo para ser usada en contra de los enemigos, de los delincuentes, en medio de la adversidad. Nosotros tenemos un arma, un texto bíblico ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, que debemos de tener nosotros siempre a la mano en nuestra mente, tenerla ahí en nuestro corazón. Este texto recuerdo que desde niños se los enseñaba a mis hijos. De hecho, ellos lo aprendieron gracias a que veían una serie, creo que todavía por las redes sociales está ahí, el pastor Chris Richards en ese tiempo Ciudad Juárez, ahora ya está ministrando en El Paso, Texas, me parece que sigue por allá. Él hizo unas series para niños que le llamaban El Vaquero Vázquez, y bueno, eran muy bonitas enseñanzas de Dios, y una de ellas habla precisamente de este texto de que es un arma para llevarla siempre a la mano en la lucha espiritual, la guerra espiritual que un hijo de Dios tiene. Dios no nos ha dicho que venimos de vacaciones aquí en la tierra, no nos ha dicho eso va a estar allá cuando estemos en su presencia, ahí vamos a estar siguiendo, gozándonos, pero de manera perfecta y absoluta. Pero mientras estemos aquí en la tierra estamos en guerra espiritual, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y como repito, en Efesios 6 dice que esta arma que nosotros tenemos es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu que penetra hasta lo más profundo del alma y que combate en contra de toda la ideología y todas las semillas ideológicas que se han sembrado en nuestra mente y que el enemigo ha puesto ahí, que nos llega a engañar, y que aquí nosotros tenemos que aprender que en momentos muy complicados y difíciles, la palabra de Dios tiene que salir de nuestro corazón, recordarse, venir a ella y poder enfrentar toda esta batalla, todas estas luchas que Dios ha permitido en nuestras vidas, sabiendo que Cristo ganó la victoria para nosotros. Esta arma espiritual de bolsillo significa que es un texto que tenemos que llevar a cada instante de nuestra vida, tenerlo en la memoria, ponerlo ahí en nuestra cartuchera, porque cuando concientizamos esta verdad de Dios, no cederemos a la incredulidad. No vamos a poder vivir ya en desconfianza, en incertidumbre, sino al contrario, seguros. Podremos vencer el temor, no habrá cabida en nuestra vida al miedo, reconociendo que Dios es mayor. Dios es el mayor sobre todo el universo. Y esto es lo que dice 1 Juan 4:4 precisamente. Hijitos, otra vez, ¿verdad? Somos enfáticos en la forma que el apóstol se dirige a aquellos que han sido escogidos de Dios, redimidos por la obra de Cristo Jesús, renacidos por la obra del Espíritu Santo y han puesto su fe totalmente en nuestro Señor y Salvador. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué de este universo debería provocar miedo a un cristiano? Cuando nosotros, como vimos la ocasión pasada, si nosotros entendiéramos todo el amor de Dios, eso nos llevaría a creer completamente en Dios, confiar totalmente en Dios, entender que no hay nada en nuestra vida que deba de tener miedo y no lo tendríamos. Sin embargo,
hay muchas situaciones en las que somos sometidos que todavía salta el miedo. Brincan ahí situaciones que dentro de nosotros nos provocan ser atemorizados. Pablo en Romanos capítulo 8, quiero que vayamos ahí a Romanos capítulo 8, a partir del versículo 34, nos muestra, hace una lista ahí de la victoria que ganó Cristo para nosotros y con la que nosotros debemos de caminar día con día. Pero manifiesta las razones comunes, muestra las más comunes razones por las que nosotros podemos ser sometidos al miedo. Inicia con una pregunta que hace reflexionar, pero que muestra la realidad del hombre caído, de la naturaleza del hombre caído. Esta naturaleza que viene debido al temor. Como ya lo vimos en ocasiones pasadas, es el pecado donde se inicia el miedo. Cuando entra el pecado al hombre, inicia el miedo. Y dice así Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Porque esta es una realidad. A lo largo de la Biblia vemos que Dios va a castigar, a final de cuentas, el pecado en el hombre. Dios siempre castiga el pecado, porque Él es el dueño y Él es el juez. Y Él legisló para que nosotros seamos guiados, nos diéramos por enterados de todo lo que Él quiere de nuestras vidas y nos dio voluntad, nos dio la fuerza para cumplirlas, pero nosotros decidimos voluntariamente, personalmente, no obedecerle. Y entonces eso merecía castigo. Todos los seres humanos merecíamos estar en el infierno, pero Dios eligió a unos para que fuéramos objeto de su amor y nos salvó. Detuvo esa ira a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. La ira fue derramada, tenía que ser derramada por la justicia perfecta, pero ya no cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos llamado propiciación por los pecados. Pero el hombre, vemos, es una experiencia clara que el hombre tiene demasiado miedo a sufrir eternamente y siempre busca evadirlo. En Jueces 21-25 vemos una de las partes obscuras de la historia de Israel e inicia el libro de Jueces diciendo que el pueblo de Dios se olvidó del Señor. Israel se había olvidado de los mandamientos de Dios. Comenzaron a vivir apartados de Dios. Y vimos ahí a lo largo de los jueces que había esos ciclos en donde de repente había una especie, clamaban a Dios, se arrepentían, clamaban a Dios. Dios mandaba un juez y entonces las cosas cambiaban. Pero cuando nuevamente el pueblo de Dios se apartaba y había un juicio de Dios nuevamente que se ejecutaba por los enemigos. Venían y entonces ese dolor le infligía, clamaban a Dios y entonces Dios se acordaba de sus promesas. Ahí en Jueces 21-25, este formato de lo que el pecado es en el hombre, y aún en nosotros en muchas ocasiones como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta. Dios nos envió toda esta información para que entendamos cuál es nuestra condición, donde tiene que ser renovada nuestra mente para ya no seguir de igual. Pero esa es la realidad del hombre alejado de Dios. Jueces 21-25 dice que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí vemos plasmada la naturaleza humana en el pecado, una corrupción que llamamos radical, es decir, de raíz. Todo lo que se alimenta de él, debido a esta condición de pecado, va a resultar de esta manera. Nada es por fe. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien tema a Dios, todo lo que sale de su boca es suciedad, es veneno, no hay quien haga lo bueno. Todo es maldad cuando está contaminado el hombre en este pecado. Y aquí muestra la evidencia de eso. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En este apartamiento de Dios no hay esperanza hacia la eternidad. No hay una certeza de lo que sucederá después de la mente. Y entonces el hombre, sometido a ese miedo, intenta generar sus propias ideas, intenta generar respuestas al respecto, y lo único que ha sucedido es provocar una mayor dureza. El secularismo, ¿qué quiere decir el secularismo? Es aquellos que te dicen
No hay nada después de esta vida. Si vas a vivir algo, tienes que disfrutarlo actualmente. Habla secular, significa lo que sucede aquí en la tierra. Es una ideología, principios en relación a que todo tiene que pasar aquí. Si quieres disfrutar algo, aquí. A lo que garantiza es lo que puedes vivir aquí en la tierra. Así es que vívelo. Y esto es lo que ha llevado, si estudiamos el libro de Eclesiastés, es lo que llevó a Salomón y lo que lleva a la humanidad a perder el sentido y el valor a todas las cosas. Y vemos que hombres prominentes con grandes desarrollos científicos y llegan a cúspides, llegan a tener los mejores premios de ciencia y son hombres vacíos, hombres que no pueden mantener una relación matrimonial, a grandes actores, grandes actrices, grandes músicos, grandes cantantes, mucho dinero que ganan y sus corazones totalmente vacíos, porque el único que puede satisfacer el corazón del hombre es Dios mismo. Esa es nuestra naturaleza de criaturas. Y entonces este secularismo, esta ideología, evita reconocer lo eterno, evita reconocer que el hombre, y así termina Eclesiastés, quieres entender las cosas, quieres valorar las cosas, quieres saber por qué existes, quieres responder a tu pregunta por qué estás en este mundo, reconoce que algún día vas a entregar cuentas de todas tus acciones. En eso está el bien del hombre. Saber que sobre todas estas cosas, dice ahí el predicador, serás juzgado. Este secularismo que evita reconocer lo eterno, el ateísmo que huye del juicio divino, porque no es una cuestión de razonamiento. En eso se ha escudado el ateísmo. En eso se ha escudado el pensar que Dios no existe. No es una cuestión de razonamiento, no es una cuestión de ciencia, no es una cuestión de entendimiento, es un problema moral. Es la forma en la que el hombre quiere hacerse, autoconvencerse en su autogobierno, ahora autoconvencerse con sus propios argumentos, hacerse ahí un lavado de cerebro, no importa que no haya ninguna evidencia real de eso, de hecho es antifilosófico, ¿verdad? Humanamente hablando, tratar de comprobar que algo no existe, ¿verdad? O sea, es como yo dijera, el perro que ataca no existe. Pues sí, no existe, por eso no tiene nombre, por eso no le damos nada, no hay nada que se llame así. Entonces, es totalmente contradictorio, es aberrante el ateísmo en su propia esencia. Entonces, se quiere justificar su propio pecado. Y esto es lo mismo en cualquier tipo de ideología, incluyendo la religión. En Romanos 10:3, ¿qué le dice el apóstol Pablo a aquellos religiosos que pensaban que podían hacer las cosas a su manera? Fíjate lo que es la respuesta. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el principio de las filosofías que están alejadas de los principios bíblicos, incluyendo todas las religiones, todos los intentos humanos, todas las instituciones que no tienen a Dios como su Rey, como su Señor, a la Biblia, como en la forma en que Dios se dirige a nosotros para entender quién es Él, su plan, su proyecto, su propósito, como el dueño de todo el universo, el Dios que es único, que es santo, que es perfecto. Todo lo demás es una religión, un intento humano que trata de apaciguar su propia conciencia, planteando una moralidad propia, buscando su propia autojustificación. ¿Y qué vemos en las religiones ahora? Todas ellas planteando de que por tus propios actos, y voltea a analizarlas todas ellas, pregúntale a un teólogo secular, ¿cuál de esas religiones no está enfocada en el esfuerzo personal por alcanzar el cielo, por alcanzar una eternidad en paz, en gozo, en tranquilidad? Todas ellas están basadas en el funcionamiento personal, en el que yo intente hacer algo. Yo tengo que pagar, porque esa es mi propia justicia. Pero delante de la justicia de Dios, realmente el Dios de la Biblia así no funciona. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la gracia, dice Romanos 11:6, no es obras. Porque si fuera obras, ya no sería gracia. Las obras van en contra. Si hay una obra,
ya no hay gracia. Si es gracia, tiene que estar totalmente fuera de cualquier obra humana. Entonces las religiones están en la misma situación, apartados de Dios, sin una esperanza, sin una realidad en sus propias vidas, y lo único que estamos haciendo a través de esas religiones es generando cada vez más dureza en el corazón, dejando de escuchar a Dios, teniendo como sumo valor sus propios planteamientos de justicia, lo cual está, repito, distorsionado de la de Dios, porque Dios es absolutamente justo, absolutamente santo, y esa absoluta justicia se requiere para tener comunión con Él. De otra manera no es posible, porque iría contra su naturaleza. Dice Habacuc 2 que Él ni siquiera puede ver nada impío, ni siquiera la sombra de pecado puede ver. Él no puede relacionarse con nada con Él, y para poder relacionarnos con Él y tener esa comunión se requiere una justicia perfecta y una santidad perfecta, la cual nos es imputada por la fe solamente por lo que hizo Cristo por nosotros, satisfaciendo la justicia y intercambiándonos a nosotros. Por eso Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Regresamos a Romanos 8:35 y expresando esta pregunta, repito, de reflexión: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces hace una lista nuevamente, otra lista: tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Aquí muestra nuevamente muchos elementos que suelen provocar miedo. Miedo a lo que provoca sufrimiento. La tribulación nos hace sufrir. La angustia, persecución provocan dolor. El hambre, la desnudez nos expone ante la adversidad del ambiente a nuestros cuerpos. Espada nos daña. Es un miedo a lo que provoca dolor, incertidumbre, incomodidad y fracaso. Todos los hombres lo tienen, todos los hombres lo hemos experimentado. Pero la humanidad separada de Dios ha buscado apaciguar, ha buscado e intenta olvidar o distraer su mente de esa condición miserable en la que nos encontramos como seres humanos. Y generamos una ideología, nuevamente una filosofía en la que exaltamos el humanismo. Lo terrible de esa situación es ver que como todo este grupo de personas en todo el mundo, a través de esa ideología, trata de exaltar al hombre y lo engaña pensando que es suficiente. Lo más terrible de eso es que ese humanismo se ha infiltrado tanto en la iglesia que ahora nuestra teología no está centrada en Dios, sino centrada en el hombre, influenciados por esa perspectiva. Mucho cuidado tenemos que tener. Es el orgullo lo que nos lleva a esa posición. La humanidad separada de Dios busca esto: generar éxitos que nos hagan olvidar de esa miseria, pero que debido al reconocimiento de los demás: mira qué casa tengo, qué bonita casa, mira, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando invitamos a alguien a la casa? Ven a conocer mi casa, y mira, aquí está mi tesoro, mi premio, mi galardón, aquí está lo que he logrado gracias a tanto esfuerzo. Que los demás vean eso y que nos admiren, digamos, ¿cómo satisface esa admiración? Pero es solamente un apaciguamiento a lo que realmente está acusando nuestra conciencia. Que logremos títulos académicos, grados, solvencia económica y aún ahora el entretenimiento. Son horas y horas, hombre, en toda la tierra, en donde se está desperdiciando y tirando a la basura el tiempo con películas, series, novelas, juegos, redes sociales. Impresionante. Y cuando todo esto ya no funciona, cuando persiste la insatisfacción y los problemas y las tribulaciones, tu casa de 5 pisos no detienen esa tribulación o esa angustia.
Cuando todo eso que te distrajiste, que estuviste ahí, que fuiste un Don Juan, ¿verdad? Y conquistabas chavas y todo, y nuevamente, ¿verdad? Te sientes perseguido, nuevamente al otro día tienes hambre, pierdes el sentido, te sientes perseguido porque crees que te van a asaltar, te van a robar, mira, y persiste esa insatisfacción, entonces comenzamos a ver, se da lugar a todo tipo de adicción. En el 2009 leí, no he buscado honestamente, no he investigado las últimas estadísticas, pero tengo la de el 2009. En el 2009 en Estados Unidos nada más 1.8 eran adictos a la heroína, 2.1 adictos a la cocaína, millones, 50 millones de estadounidenses adictos a la pornografía. No quiero, y dicen que ahora en esta última pandemia se incrementaron los índices de consumo de pornografía. ¿Por qué no podemos abrir nuestros ojos? Porque es imposible. Pues es algo que sola la misericordia de Dios puede hacer. Versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Si algo trajo de evidente esta pandemia, es el terrible temor que el hombre tiene a la muerte. Por supuesto que el hombre le tiene miedo a la muerte física. La incertidumbre de lo que sigue en la vida, de qué va a venir más adelante, qué va a suceder. La gente lo evita, lo busca evitar a toda costa. Gente que lleva 7 meses enclaustrada en un departamento, volviéndose locos, afectando totalmente su salud, y si no se van a morir de COVID, se van a morir el día que salgan y un mosquito les pique, se van a morir porque no van a tener desarrolladas sus defensas. Un miedo, un terror. Me impresiona que la otra vez hablamos con un jovencito, apenas cruza los 20 años, tiene 20 y tantos años. Decía, ay, es que no puedo creer que ya nos estemos congregando nuevamente. Ay, es que no sé, aquí en la iglesia no me cuidan más en mi trabajo. Cuidarte. Que imagínate que Dios te enviara a Roma así en el túnel del tiempo, hijo, y te mandara a Roma en el primer siglo, ahí donde te pusieran como prendieran fuego ahí como una lámpara en las calles de Roma por decir que eres cristiano. ¿Qué le dirías a Dios? ¡Ay, no me cuidaste! Me mordió un león y me morí. He cambiado la yugular por decir que soy cristiano. ¡No me cuidaste, Dios! ¿Qué? Decía un pastor en una predicación: si un hombre que murió mártir por la iglesia, como mártir en la historia del cristianismo, resucitara en este momento de nuestras vidas en la iglesia y nos escuchara hablar y nos escuchara preguntar cosas, diría, o sea, tú no puedes ser cristiano. No me digas que eres cristiano. ¿Cada cuándo lees la Biblia? ¿Cómo qué? ¿Te imaginas la primera iglesia que de repente recibía la palabra de Dios a través de una carta a los apóstoles, que ahora vemos plasmada en la Biblia? Tenemos en conjunto esa Biblia y la vemos de diferentes maneras, en diferentes traducciones, etcétera. Ellos les llegaba una carta de vez en cuando. Hay iglesias que les llegó, hay cristianos que solamente pudieron oír una sola carta, leer una sola carta de los apóstoles en toda su vida. Que vengan y nos pregunten, o sea, ¿cuánto tiempo dices que te dedicas a ver tu serie favorita? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Me parece impresionante que el mundo le digan, haz esto porque si no te mueres, y ni siquiera tengan el poder de análisis en sus conciencias, en su mente,
no se pongan a pensar si eso es real o no. Ahora las medidas, perdón, ¿verdad? Yo respeto el gobierno, pero las medidas que están sacando son absurdas. Su tapabocas para llegar al restaurante, ¿verdad? Aquí está la entrada al restaurante. Cruzas la entrada al restaurante, ahí está la mesa. Ahí está la mesa. Ya te puedes quitar el tapabocas. O sea, aquí ya llegamos ya está el ambiente inmunizado, ya no hay, los bichos se mueren nada más por estar ahí. O sea, aberraciones impresionantes. Te miden la temperatura y me han medido la temperatura a mí en la entrada de muchos lugares, estaría muerto con esa temperatura. Ay, pues es que no lo están haciendo bien y somos unos irresponsables. Mira, lo que quieras y mandes. ¿Por qué tienes miedo si eres un hijo de Dios a morir? No sabes a dónde vas, caramba. Perdón, hermano, que en Job 14 dice que ahí Dios tiene determinado los días de nuestras vidas. Él tiene determinado en su cuándo nacemos, cuándo morimos. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? Mira que el mundo esté sometido al miedo. ¿Qué les pides? ¿Qué les pides? No le pidas a un ciego que vea. No le puedes pedir a un muerto que exista, que se levante y te sirva. Pero no, si tú eres un hijo de Dios, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sacúdete ya esas ideas, sacúdete todo ese miedo, sacúdete todas esas porquerías que te han llevado a tener miedo y creer que puedes dominar. ¿Cuántas historias de terror estamos viendo? Pues estos cuates nunca salieron y se contagiaron de COVID. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y un miedo, un terror. La gente le dijeron, no salgan porque te mueres. ¡Ay, no, yo no me quiero morir! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ya no! Miedo a lo desconocido, un miedo a las manifestaciones espirituales. Se han creado cualquier tipo de especulaciones para apaciguar la conciencia. No, es que te vas a un estado y mejor te vas a aquel, o vas a reencarnar, no, dice la Biblia que le has dado al hombre vivir, morir, después de esto el juicio. Y si perdemos esa conciencia, hemos perdido toda la intencionalidad de lo que vamos a hacer en esta tierra. Por eso estamos tan sometidos al miedo, por eso estás buscando un activismo hasta dentro de la iglesia, para mantenerte ocupado y no estar pensando en esas cosas. Pero la realidad es que no le estamos creyendo a Dios, no estamos teniendo la convicción que Dios es mayor. Vosotros sois de Dios, hijitos. Les habéis vencido porque mayor, no es porque tú seas muy picudo, no porque yo sea muy valentón, no porque yo sea más inteligente que alguien más, no, porque mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo. Confiar que Dios tiene toda autoridad sobre todo lo que existe nos da seguridad y confianza. Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no dice Dios de tu ejército, dice de los ejércitos, porque en su plan perfecto Él tiene un ejército de ángeles, pero también sabemos que hay un ejército de ángeles caídos, de demonios que están en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Y ahí hay un montón, ¿verdad? Y Él está Él es Dios de los ejércitos celestiales y de los ejércitos demoníacos. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Escucha esto, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Dios es el dueño, Dios es el sustentador, el controlador y el soberano de todo lo que existe. De
todo. Y todo es todo. Daniel capítulo 2, versículo 20. Una vez que Dios le da esta revelación a Daniel de los sueños de Nabucodonosor, que nadie pudo dar, y él soberanamente, ¿verdad?, le da esta respuesta a la pregunta del rey. ¿Qué dice Daniel? Daniel 2:20, ahí sus palabras habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios es soberano. Dios tiene el control de lo que tiene vida y Dios tiene control de lo inanimado. Dios tiene control. Fíjate que es impresionante que cuando narra su experiencia Isaías ahí en su libro, en el capítulo 6, dice que cuando se manifiesta la presencia de Dios, dice hasta las columnas, los dinteles de ese lugar vibraron de la presencia de Dios, de la manifestación de su santidad. Todo lo animado, lo inanimado, cuando Cristo da su vida en aquel peor día en donde Él injustamente va a la cruz del Calvario porque todos los impíos que estaban ahí lo llevaron y lo mataron, que esto es lo contrastante del plan divino, porque por un lado fue el peor día porque esto sucedió, pero fue el mejor día porque esto fue lo que implicó nuestra salvación. ¿Quién tiene el control de eso? Ahí en Hechos dice que esto fue predestinado por Dios. Él lo sabía que iba a suceder, Él lo planeó. Él envió a su Hijo. De lo que tiene vida, los corazones. Dios dice ahí, desde Éxodo que Él endureció el corazón del faraón. Él cambia un corazón de piedra en un corazón de carne. Es decir, Él tiene el control de los corazones de su pueblo, de sus hijos, pero también de los impíos, porque todo cumple su propósito eterno. El corazón de cada uno está en sus manos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Dios le dice a David: no vas a construirme un templo, una casa, eso lo va a hacer tu hijo. Tú tienes las manos manchadas de sangre. No ha sido dado para ti ese privilegio. Pero David se pone abusado y dice: bueno, yo no lo voy a construir, pero puedo participar de todas maneras. Y dice: y de toda mi riqueza yo voy a poner todo esto. Y fue agradable a Dios esa ofrenda que él presentó para la construcción del templo, que su hijo Salomón construiría más adelante. Pero ahí en Primera de Crónicas 29:10 dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poderes a todos. Esta es la descripción de quién es nuestro Dios. Decía un comentarista acerca de aquellos espías que regresaron temerosos, miedosos. Hace algunas semanas hablamos de ellos. Ay, vamos a ser aplastados como las avispas, porque en su mente tenían un Dios que era como avispa reina. Dios avispa. Pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios está escrito aquí. Es el dueño de todo lo que existe. No hay nadie mayor que Dios. No hay nadie superior a Dios en autoridad, en poder, en control, porque Él tiene todo completamente en sus manos. Todo lo que acontece está limitado por su autoridad.
Aún la maldad, esa la permite Dios. Él no es el generador de esa maldad, pero eso está dentro del plan. Y el diablo, decía Martín Lutero, es el diablo de Dios. Eso significa que Dios tiene control sobre todo eso. Y en Job 1 y 2 lo vemos claramente. El diablo no iba a hacer con Job lo que quería. Tenía un cerco Dios. De aquí no te pasas. De aquí no te pasas. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios puede hacer todo, y todo lo que hace es perfecto siempre. Él nunca deja cabos sueltos, Él nunca le sorprende absolutamente nada. Como Él ve todas las cosas, Él analiza las acciones y las intenciones de los hombres. Es lo que nos está diciendo aquí el profeta Jeremías, está haciendo una descripción de Dios. Y por eso Él juzga implacablemente. Su juicio es impecable e implacable. No hay nada que pueda adjudicarse a Dios como un error. Por eso Juan, categóricamente, conociendo a Dios, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué necesitamos nosotros? Conocer a Dios, saber y convencernos que la Biblia describe a un Dios poderoso, no un Dios pusilánime. Desafortunadamente el evangelismo de estos tiempos nos hace ver así a un Dios de esa manera. Un Dios dice, ay, ven al Señor, Él te ruega que vengas a Él, está ahí con los brazos abiertos. Y luego nos han puesto en la religión tradicional ahí a un Cristo ahí todo así, ¿verdad? Como empachado, así. Ese no es nuestro Dios. Él es el todopoderoso, el omnipotente. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros conocer de ese mayor que está sobre todo el mundo? Lo que ha dicho para nosotros. Conocer sus promesas, principalmente esas promesas. Para que se vayan esos pensamientos de miedo, nosotros tenemos que conocer las promesas de protección del Señor para sus hijos. Porque somos de Dios, dice aquí. Le pertenecemos a Dios. Tenemos la victoria garantizada. ¿En dónde necesitamos la victoria? En nuestra carne, en nuestra alma. Tenemos ese impulso que todavía tenemos hacia el pecado. Dios nos ha dado la victoria sobre él en la obra de Cristo Jesús. Nuestra mente no puede seguir dominando. Tenemos dominio propio. Dios nos dio un espíritu, no de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Podamos vencer. Nuestra carne no está ahí para que nos venza. Ya tenemos la autoridad sobre las circunstancias. No hay circunstancia que esté fuera del control de Dios. Y aún sobre nuestros enemigos. Muchas veces te puedes preguntar, bueno, ¿por qué Dios permitió que los mártires murieran? ¿Por qué no les concedió una victoria que pudieran haberse escapado? Pues lo vemos en Hechos, ¿verdad? Que prácticamente muy cercano en el tiempo, casi al mismo tiempo podríamos decir, ¿verdad? En la misma época, cuando menos, Jacob es martirizado, Pedro dura muchos años más, Juan todavía más, pero en las mismas circunstancias prácticamente. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios. Porque no somos nosotros los que hacen las cosas, porque si nosotros pensáramos que Dios necesita de un ejército numeroso para hacer su obra, entonces no le añadiríamos a Dios, no le daríamos a Dios la gloria. De hecho, eso es lo que le dice ahí en Deuteronomio
28, el Señor a su pueblo, a Israel, dice, no te escogí porque tú fueras un pueblo numeroso, no eres el más numeroso de los pueblos. Y antes ahí mismo en Deuteronomio les dice, ni te escogí a ti porque fueras un bueno y santo, o el mejor de todos los pueblos, no, sino porque te amé. La elección siempre está aunada al amor de Dios. Cuando hablamos de elección estamos hablando de amor, y cuando hablamos de amor hablamos de la elección de Dios. Somos sus hijos y tenemos la victoria aún sobre nuestros enemigos. Y en Romanos 8:37 que leíamos, por eso dice el apóstol con toda seguridad: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos otorga a sus hijos la seguridad de que estamos en el control del Omnipotente. La obra de Cristo Jesús, estamos, ¿verdad? Nada nos podrá separar de su amor, nada nos puede separar, ¿verdad? Somos más que vencedores en Cristo. La obra de Cristo fue suficiente para que se nos adjudique legalmente la victoria, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que podría infligirnos miedo, somos libertados por sus méritos, por los méritos de Cristo Jesús, por el poder del Omnipotente. El Salmo 46:6 nos dice nuevamente una promesa de Dios. Dios nos dice que somos más que vencedores. Es una promesa de Dios para nuestras vidas. Y aquí en el Salmo 46:6 dice: clamaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Lo oíste? Es nuestro refugio, Dios. Mira, Dios no pretende, lo puede hacer, lo ha hecho. Con los discípulos se levantó y que les dijo: hombres de poca fe, por eso tienen miedo. Pero se levantó y dijo, detuvo a los vientos, detuvo la tormenta. Dios puede detener la tormenta. A su voz se detiene, el mar embravecido se detiene. Pero lo que hace Dios en nuestras vidas es que no nos libera normalmente la tormenta. Él nos protege en medio de ella. Él es nuestro refugio. La tormenta está ahí. Las plagas cayeron, pero no sobre Israel, sí sobre los egipcios. Dios nos cuida. Dios no acaba nuestro miedo quitando los peligros y los riesgos, sino en medio de ellos nos da la fe para que no importe la adversidad y estemos seguros y confiados. Y aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no temerá nuestro corazón. Termino con Jeremías 20:11. Escucha lo que dice Dios, que es para cada uno de nosotros. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. El mismo que creó el universo con la expresión de su voz, nos dice: no temas, no temas, no tengas miedo, manada pequeña. Yo soy tu pastor. Conozcamos a Dios, creamos a su palabra, porque es la honra que debemos de darle a su nombre, ya que es el creador, dueño y controlador de todo cuanto existe. Si estamos confiados, entendiendo que es nuestro Padre, y ese Padre nuestro es Dios,
y Dios es mayor. No hay nadie superior a Él. Padre, gracias. Permite que tu palabra sea recordada por nuestra mente, creída en nuestro corazón, vivida por todo lo que en todo lo que nosotros experimentemos en esta tierra. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que le des vida a tu palabra en nosotros. Danos el entendimiento, la nobleza, danos la capacidad para que esto sea algo realizable en esta tierra, de parte tuya, que tu poder se haga evidente y cada uno de tus atributos se haga evidente, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu santidad, tu justicia, todo lo que tú eres se haga evidente a través de nosotros y que el mundo pueda reconocer que tú eres Dios, el Dios que creó el universo, el Dios que lo ha legislado, el Dios que lo juzgará, el Dios que lo sustenta y el Dios que ama nuestras vidas. Te damos gracias por todo ese amor y que nosotros podamos ser liberados por el entendimiento de tu palabra, por el conocimiento de quién eres tú y por la confianza que tú nos das para poner nuestra confianza en tus promesas. Señor, pueda ser algo que haga evidente en nuestras vidas que somos tus hijos. Te agradecemos por todo esto. Bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a tu pueblo, a tu iglesia y a aquellos que no te conocían, que el día de hoy puedan ser abiertos sus ojos y reconocer que tú, Jesucristo, eres el Señor y Salvador, que por tu obra en la cruz del Calvario, tu sangre derramada en esa cruz, ahora ellos pueden ser perdonados si ponen su confianza en ti, su fe en ti. Gracias, Señor, porque tú resucitaste entre los muertos para que nuestra vida fuera victoriosa ante lo que era nuestra maldición, la muerte. Te damos toda la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto estar compartiendo la palabra con todos ustedes. Estén atentos a todos los anuncios que tenemos porque ya estamos regresando a casa, a Vida Nueva, que es su casa. Estamos nuevamente adorando juntos. Seguimos siendo iglesia, estamos para servirte. Les amamos.